En la historia de la psicología, se han registrado casos de experimentos relacionados con la conducta humana que tomaron un rumbo indeseable para convertirse en ejemplos de mala práctica científica. El día de hoy, veremos 10 experimentos fallidos de la psicología. Los investigadores John Watson y Rosalie Rayner de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, realizaron un experimento muy cuestionado acerca del condicionamiento de la conducta y las respuestas emocionales. Seleccionaron a un niño de 11 meses, hijo de una niñera que trabajaba en una clínica dependiente de esa misma universidad, y le indujeron diversas reacciones negativas mediante la asociación de objetos. Por ejemplo, le presentaban un ratón y al mismo tiempo provocaban un intenso ruido con un martillo, el cual lo asustaba y era demasiado desagradable para su corta edad. El niño empezó a desarrollar miedo y aversión por distintos objetos, aun cuando el estímulo negativo ya no se hallara presente. La segunda parte de esta prueba consistía en desactivar esas respuestas. Sin embargo, este ya no se llevó a cabo, pues la madre decidió retirar al niño de estos experimentos, dejando un trauma para toda la vida. El psicólogo Wendell Johnson de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, realizó un experimento con duración de 6 meses sobre los efectos de la terapia del lenguaje en 22 niños huérfanos que se encontraban con la condición de tartamudeo. Un grupo contaba con un terapeuta del lenguaje que celebraba sus progresos. El otro, sin embargo, contaba con un terapeuta que los castigaba severamente por sus errores. El grupo de los niños castigados sufrió un serio daño psicológico. Los niños sanos, que servían como un grupo de control y eran castigados, comenzaron a tartamudear después del experimento. En el año 2007, 6 de esos niños recibieron una compensación de $925,000 por los perjuicios sufridos en su infancia. En tiempos de la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia realizó diversos experimentos sobre el control de la conducta en el proyecto conocido como MKUltra. Para ello, administró a varios grupos de personas en los que se encontraban exmiembros de la CIA, prostitutas, indigentes y enfermos mentales, diversas drogas que alteraban la conciencia, tales como el LSD. Por otra parte, los sometió a sesiones de hipnosis y les produjo choques nerviosos y estados de confusión a través de medios físicos y mezclas de barbitúricos y anfetaminas que les provocaron graves daños a largo plazo. Estos abusos salieron a la luz pública en el año 1974, en un reportaje del periódico The New York Times, que dio origen a una amplia investigación y al establecimiento de normas legales para regular la experimentación científica con personas. Warren Thomas, director del zoológico del Parque Lincoln, en Oklahoma, Estados Unidos, quería comprobar que mediante drogas era posible inducir las crisis de agresividad que sufren periódicamente los elefantes machos. Esto a las que se asocian una elevación importante de las hormonas reproductivas, es decir, la testosterona. Este fenómeno es muy popularmente conocido como MUST. Con tal propósito, inyectó a Tusko, el elefante del zoológico, con una dosis equivalente a 3.000 dosis humanas de LSD. Este elefante sufrió un colapso inmediato tras recibir esta inyección y falleció al instante. Tratando de comprender la actitud de los alemanes durante el Holocausto,
el profesor Stanley Milgram de la Universidad de Yale realizó un experimento en el que personas comunes del público hacían preguntas a un sujeto que, en realidad, se trataba de un actor. Sin embargo, ellos lo ignoraban. El conductor del experimento los instaba a oprimir un botón para darle descargas eléctricas en caso de que éste no diera las respuestas adecuadas. El actor simulaba sufrir con el experimento, gemía y gritaba de dolor de formas que llegaban casi a la crueldad. Sin embargo, los participantes obedecían sin compasión alguna. Los sujetos se mantenían fieles a la instrucción de intensificar las descargas sin importarles el dolor del actor. Por complicaciones de la circuncisión, a los 8 meses de edad, David Rayner perdió el pene. El psicólogo John Money propuso que se hiciera un cambio de sexo. Sus padres aceptaron sin saber que Money estaba llevando a cabo un experimento para demostrar que el género no era innato, sino resultante de factores educativos, sociales y familiares. Le cambiaron el nombre y lo llamaron Brenda. Le construyeron una vagina artificial y le dieron suplementos de hormonas femeninas. Cuando creció, Brenda presentaba un comportamiento varonil que la hacía objeto de exclusión y burla en su medio social. Sus padres le revelaron la verdad y decidió recuperar su identidad masculina. Sin embargo, sus problemas continuaron y sus crisis de identidad finalmente lo obligaron a suicidarse a los 38 años de edad. En la escuela preparatoria Coverly de Palo Alto, California, el profesor Ron James realizó un experimento para comprobar que las sociedades democráticas no están libres de caer en los peligros del fascismo, tal y como sucedió en el proceso que había ocurrido en Alemania y que condujo al exterminio de judíos en los campos de concentración. Con ese propósito, creó una falsa asociación llamada la Tercera Ola, cuyo supuesto fin era eliminar la democracia a través de la fuerza. Asumió un papel autoritario y comenzó a determinar una serie de disposiciones radicales y órdenes para los miembros que quisieran sumarse. En el tercer día de existencia de esta falsa asociación, ya se habían afiliado 200 alumnos que emulaban las prácticas características del fascismo, tales como la delación. Al cuarto día, el movimiento se estaba saliendo de control, con actos de violencia, y Jones lo suspendió. Les reveló a sus alumnos que esto se trataba de un experimento y les señaló que habían actuado como los alemanes bajo el liderazgo de Adolf Hitler. El psicólogo Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin, Madison, estudió los procesos de socialización y la conformación de los sentimientos a través de distintos experimentos realizados con monos rhesus. El más extremo consistió en la construcción de una cámara totalmente aislada en la que un mono recién nacido permanecía confinado sin contacto alguno con otros miembros de su especie o seres humanos a lo largo de 24 meses. Los monos presentaban graves trastornos de conducta. Por ejemplo, algunos de ellos fallecieron por negarse a comer. Aunque sus experimentos permitieron comprender mejor algunos factores de las relaciones humanas, la consternación del daño inferido a los simios dio un decidido impulso a la lucha a favor de los derechos de los animales en Estados Unidos. El psicólogo social Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford,
analizó el modo en el que las personas asumen papeles sociales y conformó un grupo de varones para desempeñar los papeles de guardias y prisioneros en un modelo carcelario. Para darle mayor realismo, arrestó a los supuestos presos cuando salían de sus casas. Los resultados fueron muy perturbadores. Los guardias se convirtieron en genuinos verdugos de los presos que manifestaban una conducta pasiva. La violencia generada por la situación hizo necesario suspender este experimento a los 6 días de su inicio. Existe una película de origen alemán llamada Das Experiment del año 2001 que refiere lo acontecido de una manera bastante trágica. Un grupo de investigación sobre la esquizofrenia de la Universidad de California inició un experimento con pacientes esquizofrénicos a los que se les indicó dejar de tomar su tratamiento farmacológico. La intención de este proyecto era buscar formas más efectivas de abordar este trastorno psiquiátrico. Sin embargo, esto solo complicó la situación de los enfermos. Tony LaMadrid, uno de ellos, se arrojó desde el 9º piso del edificio del campus y perdió la vida a vista de muchas personas. Este caso abrió un debate nacional en Estados Unidos sobre la ética de la experimentación científica en personas.